¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy, mientras seguimos transitando este infumable parón de selecciones, ya que tenemos el tiempo, ya que tenemos el espacio, ahora sí, quiero hacer un video netamente de opinión, hablando en este caso de un jugador del cual hago hincapié muchas veces en el análisis de los partidos, los videos están ahí, que es el caso de Marcus Rashford, este delantero inglés de 28 años, que recordemos que llegó hace poquito nada más, procedente del Aston Villa, en el último mercado de fichajes cedido por parte del Manchester United, que es el dueño del pase del futbolista, con una opción de compra aproximadamente de 30 millones de euros, es lo que se habló en su momento, donde a final de temporada pues veremos si el Barça ejecutará o no esa opción de compra. Pero en el video del día de hoy quiero hablar un poco de lo que está haciendo el rendimiento de este futbolista en estos primeros meses de temporadas que llevamos con él, ya que con la cantidad de minutos y partidos jugados y las sensaciones que muestra en el campo, creo que ya podemos empezar a hacer un análisis de lo que más o menos vamos viendo de él y comentar también un poco su situación de cara al futuro dentro del Barça. Dicho esto, la verdad que hacer un video en cuanto al rendimiento de Rashford, la verdad que es algo bastante complicado de hacer, porque es un jugador, yo creo que de muchas luces y muchas sombras. Creo que tiene un defecto bastante grande, que creo que es el que ya sabemos todos, que ya voy a comentar más adelante. Pero también tiene muchísimas virtudes y es algo, ya digo, difícil de criticar o creer que el jugador puede dar más, que es lo que sinceramente pienso. Porque en Rashford veo lo mismo que cuando lo fichamos y en cuanto se comentó la posibilidad de venir una vez estuvo en el Barça. Yo, como todos saben, es un jugador que no había sido mi primera opción ni de chiste, hubiera preferido otros jugadores y otros perfiles. Pero bueno, ya está aquí y la verdad que como el día que lo fichamos, para mí Rashford, la palabra que lo engloba en total es potencial. Porque la verdad que las cifras que está teniendo en el Barça, el impacto que está teniendo es brutal. Y hasta incluso son números bastante mentirosos porque podrían incluso maximizarse más si los porteros en liga, cada vez que este tipo remata portería, no fuesen Neuer Prime. Porque los datos de Rashford, a pesar de todo esto, es lo siguiente. Va jugando una cantidad de 1.133 minutos, 6 goles, 7 asistencias, un aporte de gol cada 87 minutos, pases claves de 1,9, pases clave en Champions de 1,3, grandes ocasiones creadas en Liga 4, en Champions apenas 1. Y como lo venía diciendo, estos números para mí son mentirosos, para mí podrían ser incluso un poquito más grandes de lo que son, de haber tenido un poco más de suerte de cara al arco, pero también las sensaciones de Rashford para mí de momento están siendo bastante positivas. Yo, si le tuviese que poner una nota, le pondría la verdad que un 7 me parece sinceramente lo más justo. Hay cosas de él que, repito, a mí me gusta mucho lo que hace con balón. La verdad que está mostrando un buen desparpajo, es un jugador que no hace falta ver las cualidades que tiene velocidad, sobre todo también a nivel táctico te ofrece una polivalencia bastante grande porque puede jugar tanto por el sector zurdo como por el sector derecho, que le ha tocado actuar a veces, o hasta incluso puede jugar como delantero centro. Creo que es un jugador que, aparte, desde el punto de vista táctico, nos aporta algo que con el tiempo, sobre todo desde la salida de Messi, que hemos perdido, que es el tema de sacarle más jugo al balón parado, porque sobre todo a nivel corners nos está dando un montón de goles y sobre todo de tiro libre es el jugador que más o menos más sensación de peligro te ha transmitido, y en este caso sí hay que hacer un tirón de oreja bastante importante, porque desde que se ha ido Messi, si esto es un aspecto que hay que comentar, de que no puede ser que no tengamos un pateador de tiro libre. Si tener un especialista, por así decirlo, entre comillas, como Rashford, donde realmente vos sentís que realmente puede pasar algo, ya digo, es oro, porque esto te puede dar definiciones en eliminatorias, en partidos cerrados, y esto es siempre importante tenerlo que no tenerlo. Y para no enrollarme tanto en este aspecto, a mí lo que hace Rashford con balón me siento satisfecho. La verdad que en ese aspecto sí creo que el jugador está cumpliendo, porque ataca bastante bien esa zona de extremo izquierdo, esa zona y ese espacio entre lateral central. Creo que está haciendo un buen trabajo, se asocia bien, siempre está activo en el juego, siempre está enchufado, tiene un 1 contra 1 bestial, tiene una capacidad bastante sencilla para generar goles, ya sea asistiendo o convirtiendo.
Y también hay que darle un poco de mérito, porque primero que nada no ha lanzado penales, esto es algo que siempre suele engañar, y después también la papeleta que le ha tocado reemplazar, que en este caso es Rafinha, que Rafinha para mí la temporada pasada fue el mejor jugador del mundo, entonces cuando los resultados tampoco se dan, uno siempre tiende a ser injusto y a extrañar al que está afuera, que ojalá Rafinha vuelva lo antes posible a los terrenos de juego, esperemos tenerlo después de este parón de selecciones porque es un jugador bastante importante, pero Rashford ha hecho su aporte y la verdad que para mí ha estado bien. ¿Cuál es el problema? Para mí grande que tiene Rashford a mejorar en estos próximos meses es para mí lo que hace claramente sin balón. Porque para mí el trabajo que hace sin balón es casi que deficiente, tanto a nivel defensivo como sobre todo a nivel ofensivo. Para mí esto no es un supuesto como hablar de que el jugador pueda llegar a mejorar, no, para mí esto es algo que el jugador debe mejorar. Pero aquí sí, en este aspecto sí que hay algo que en la crítica mía no he tenido en balanza y creo que he sido injusto con el jugador. Porque hay muchos aspectos en Rashford que aquí lo pagás y se entienden, pero quizás me dejé llevar más por la dinámica mala o la dinámica esta insoportable que el Barça se metía en los últimos partidos, y por ser el nuevo quizás me la agarré con Rashford. Porque la verdad que creo que este precio que el Barça paga con Rashford a nivel, ya digo, sin balón, a nivel defensivo y ofensivo, es el periodo de adaptación. Y esto es algo que yo no he tenido en la balanza en estos últimos partidos a la hora de hablar de este jugador. Porque Rashford no podemos obviar que lleva 4 ratos jugando en el Barça, lleva un puñado de meses y un puñado de partidos. No se puede pretender de que el jugador dé un giro ahora de 360 grados y acostumbrarse como anillo al dedo al estilo del Barça cuando es un jugador que está acostumbrado a jugar en otra cosa en Inglaterra, que jueguen por y para él. Y en cambio aquí Rashford viene a ser un engranaje más de todo el equipo. Entonces, con Rashford está un poco la pena de que no haya llegado un poco más joven, porque creo que dentro de la filosofía Barça, a esta clase de jugador, nosotros los convertimos en balón de oro, y lo digo totalmente en serio porque las características que tiene Rashford como futbolista son bastante diferenciales para la práctica profesional. Y puede ser que en el Manchester United él con el pasar de los años haya pillado malas prácticas, y el United por algo es lo que es en estos últimos fácil 10 años. Entonces hay que tenerle ahí un poco de paciencia. Además, Rashford es un jugador que, para darle un poco más de mérito, lo que está haciendo bastante bueno, porque lo que está realizando lo está haciendo básicamente sin haber hecho casi pretemporada. Ha jugado en esa gira por Asia unos cuantos ratitos. En pretemporada el MAS estuvo en un periodo de readaptación física porque no vino en las mejores condiciones de Inglaterra, entonces eso te demanda un poquito más de tiempo. El único partido real que, digamos, él en pretemporada había jugado un tiempo considerable fue en contra del Como, y te había dejado ese feeling bastante bueno. Y hasta que no se lesionó Rafinha, él no había empezado a jugar con continuidad, pero repito, tiene problemas para mí severos que, por ejemplo, para la propuesta táctica que nosotros tenemos de presionar alto, él para mí tiene que estar un poco más atento. No le voy a pedir que sea Rafinha, porque eso se tiene o no se tiene, y en el caso de Rafinha, él es un gladiador dentro del campo básicamente. Pero con Rashford, una vez sigan pasando los meses y una vez él vaya también un poco pillando la idea del Barça, yo espero más de él, sobre todo a nivel ofensivo y a nivel defensivo, porque en este aspecto, tácticamente, a la hora de presionar alto, es que es un jugador que te rompe el esquema. O sea, muchas veces no está bien posicionado y muchas veces pierde al lateral, que después termina haciendo ese centro que termina rompiendo nuestra forma de defender y el Barça encajando. Entonces, una cosa es que se te vaya el lateral por virtud, que puede pasar una vez, y otra cosa es que el lateral se te vaya a todos los partidos porque no estás atento, porque estás despistado. Y esto, ahí el jugador tiene que entender que hay que dar más, porque a Valde lo están regalando básicamente en 2 contra 1, y si no, esa banda se hace una auténtica autopista, y el estilo de defensa que tiene el Barça se transforma en algo kamikaze totalmente inviable que nos va a hacer seguir dejando puntos en el camino. Es ese para mí el problema, y hay que hacer esos ajustes en la presión. Ahora, yo entiendo esto como un precio a pagar de inadaptación en el jugador, entonces por eso digo que esto es algo que no es que pueda mejorar, sino que debe mejorar. Y también a nivel ofensivo, yo en él, sobre todo sin balón, repito, a veces siento que hace falta más movilidad, porque la pide muchas veces al pie, y a partir de ahí él arranca y va creando la jugada y generando la jugada,
Pero en comparación con Rafinha, sí que para mí Rashford tiene que desmarcarse muchísimo más al espacio para estirar marcas o para sobre todo crear tiempo y espacio para otros compañeros y agilizar mucho más la salida del balón jugado desde atrás. Por ejemplo, el partido en contra del Real Madrid, con la velocidad que tiene, con la capacidad física que tiene, no puede ser que Valverde no sea lateral y no lo exijas nunca. Es a eso a lo que voy yo cuando me refiero con las carreras largas, como por ejemplo lo que hacía Rafinha en las finales de Copa del Rey o como por ejemplo ese primer 4-1 en el Bernabéu, donde a Valverde le comía la espalda de forma permanente. Y es ahí donde yo a Rashford le pido un poquito más. Si él mejora y va entendiendo esto con el pasar de los meses, para mí tenemos un fichaje top y un fichaje calidad-precio casi que obligatorio, porque a mí Rashford en condiciones normales y con él enchufado dentro de la dinámica del equipo me parece uno de los mejores jugadores del mundo. Ya lo demostró con el Manchester United cuando estuvo bien, que a poco que el equipo lo acompañó, él fue destacado y con creces, ¿no? Por algo hubo una temporada en la que metió casi que 30 goles, entonces veremos cómo lo encaja Flick, porque ahora mismo es cierto que es difícil sacarlo del 11 titular. Veremos, porque con el regreso de Rafinha entre los dos, hasta que Rafinha se ponga totalmente a punto, pueden ir rotando, pero en la merma de minutos esto puede ser que el jugador vaya mermando en sus números y esperemos que esto no lo merme en confianza, sino que lo sobreentienda. O si no, en una de esas, porque no se termina adaptando a la posición del 9 y rotando con Lewandowski. Si Ferran sigue dormido en los laureles y Rashford sigue con esta agresividad mental y entiende que para ser delantero del Barça no basta solamente con estos números y no basta con hacer un gol y ya, sino que hay que machacar al rival y siempre buscar a más, porque es así. En el Barça, si querés ser el delantero titular, tenés que ser de los mejores del mundo, sí o sí. Siempre históricamente los mejores han jugado aquí, entonces si él tiene como ese espíritu asesino, esa hambre competitiva, para mí bienvenido sea, porque de momento su adaptación al vestuario está siendo bastante buena y espero que el jugador en este aspecto no nos esté engañando, de decir, bueno, lo doy todo ahora porque estoy cedido y después cuando me compren me tiro las zapatillas. Yo espero que no, porque las primeras temporadas siempre suelen ser de adaptación, siempre suelen ser de primero intentar encontrar tu sitio dentro de la plantilla, en un estilo, repito, nuevo de jugar, en un idioma nuevo, en una liga nueva, y está logrando cosas para mí bastante buenas en cuanto a sensaciones, en cuanto a lo numérico, dentro de un Barça que tampoco es el del año pasado, porque nos está costando un poco dominar los partidos como lo hacíamos antes. Tomar la decisión de si fichar a Rashford o no va a ser para mí algo sencillo, pero bueno, serán Flick y en todo caso Deco los que lo ven al día a día y verán lo que es el jugador, porque aquí tan solo no aporta lo que te puede llegar a dar y lo que te está dando, sino también un punto de vista mental. Yo espero que, repito, Rashford no haga la estafa esta de doy todo porque estoy cedido y después me tiro las zapatillas. Yo espero que sea un jugador que tenga la ambición, porque si él tiene la cabeza donde tiene que estar y no pierde esa hambre, no pierde ese fuego competitivo, si él se pone a predisposición, yo creo que Flick lo convierte en un super jugador que se convierta o en uno de los mejores delanteros del mundo o que lo ponga a pelear el Balón de Oro. Lo digo totalmente en serio, porque las cualidades y el potencial como lo estamos viendo aquí están, y ya lo estamos viendo no como algo como lo podría llegar a ser, que es cuando el jugador más o menos suena para venir y vos más o menos te puedes imaginar, sino que ahora pues lo estamos viendo. Dependerá en Rashford si se queda aquí en estos primeros arranques más o menos interesantes, o si de aquí a final de temporada va más y a partir de la próxima temporada da ese plus, ese salto de calidad que ojalá termine dando, y ojalá que él entienda esto, porque repito, por 30 millones de euros y viendo cómo está el panorama y la economía del Barça y los jugadores que vienen sonando de forma realista, a mí ninguno me termina de cerrar, y esto es algo que ya también voy a comentar en futuros videos y aprovechar esta oportunidad de mercado que ahora se nos ha abierto. Si le recuperamos a Rashford su mejor versión, me parecería lo óptimo, pero bueno, no creo que sea tampoco momento de sacar una opinión tajante de si ficharlo o no ahora, porque sería algo totalmente precipitado. Y haremos el balance a final de temporada, pero bueno, este video obviamente lo puedo ir también actualizando con el pasar de los meses, pero de momento mi opinión de Rashford es esta, así que lo voy dejando por acá. Te invito a que me dejes tu opinión en la caja de los comentarios, te invito a que me dejes tu like, que compartas el video y que te suscribas, así seguimos creciendo todos juntos en comunidad. Te envío un saludo, nos vemos en la próxima, adiós.